Amados hermanos, Dios me lo bendiga. Seguimos con el ciclo de hermenéutica 301-600. Está la clase número 4. Yo quiero hablarte acerca de algo muy importante, que es la presencia de la iluminación o de la presencia del Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. Y quiero que entienda algo muy importante. Que hay un segundo principio que también tiene que ver con la naturaleza de la Biblia, es decir, con la inspiración. Es el principio de la interpretación de la Biblia juntamente con el Espíritu Santo. Hay un escritor que se llama Artola, ha llamado la atención con acierto sobre la conexión que existe entre la inspiración y la interpretación de la Escritura en el Espíritu. En el Espíritu. En efecto, se puede decir que la Escritura ha sido escrita en el Espíritu y puede leerse e interpretarse también en el Espíritu. Bajo la misma acción del Espíritu de Dios que actuó en las etapas del Antiguo y Nuevo Testamento. El mismo que dio a conocer el pueblo de Israel, la revelación de Dios mediante hechos y palabras del mismo que Jesucristo dejó a la iglesia para que reconozca en sus obras, en su palabra, la plenitud de la revelación de Dios. El mismo Espíritu que guió a la iglesia para reconocer en estos escritos la definitiva revelación de Dios y le condujo a someterse a ellos como normativos y canónicos que están establecidos en el canon hebreo. La consecuencia es que igualmente el mismo Espíritu que habita y vive en la iglesia, en tu vida, en mi vida, como la palabra interna a ella, es que sigue dándole a conocer la palabra externa, que es la Escritura, haciendo posible su interpretación auténtica, convirtiéndola en la palabra eficaz hoy y siempre. Quiero que entienda esto. Algo fundamental en nuestras vidas es que el Espíritu Santo esté en nosotros, para que ese mismo Espíritu que habló a los hombres y mujeres en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ese mismo Espíritu, esa misma palabra llegue a nosotros y ese mismo Espíritu y esa misma palabra se haga visible a través en las Escrituras. No sé si me estoy dando a entender. Este principio pone de relieve con claridad que la Escritura, por ser la obra del Espíritu de Dios y la acción del hombre iluminado por él, solo puede ser leída e interpretada adecuadamente en el mismo Espíritu que sigue actuando hoy en medio del mundo y en medio de la historia. La interpretación de la Escritura queda así abierta a todo aquel que se abra al Espíritu de Dios, sin ningún otro límite, salvo establecido por el primer principio, es decir, atenerse a la naturaleza propia de la Biblia, pues nadie puede poner límites al Espíritu. Ahora bien, aunque el Espíritu no tiene límites en su actuación, puesto que tenemos la certeza que el Espíritu actúa en tu vida, actúa en tu iglesia, actúa en tu familia, actúa en tu negocio, ese mismo Espíritu va a actuar en ti como iglesia que eres tú, como sabemos, por la promesa de Cristo, porque dijo, y en mis postreros tiempos derramaré de mi Espíritu. Solo la iglesia, tú, un hombre verdadero, una mujer verdadera, cristiana,
la garantía de una verdadera lectura de la Biblia es en el Espíritu. Es la garantía de una verdadera lectura, es leerla en el Espíritu. Como he tratado de probar muchas veces, la lectura en el Espíritu es sobre todo la lectura que hacemos sobre la palabra de Dios que hemos titulado la Biblia. En el principio de la lectura de la Biblia, en el Espíritu debe ser concretado, pues podría interpretarse en el sentido de una lectura espiritual de la Biblia realizada individualmente al estilo de no pocas teorías hermenéuticas de una matriz ciertamente no protestante. Este principio significa dos cosas básicas. La primera, que no basta con los métodos científicos de exégesis bíblica para conocer verdaderamente el contenido de las Sagradas Escrituras. La Biblia es un libro de la naturaleza especial. No accederemos, tú no accederás a esa dimensión espiritual profunda. Y aquí utilizo la palabra espiritual sin referirme necesariamente al llamado sentido espiritual de la Biblia. Si no nos ponemos a la tesitura de poder acogerla espiritualmente y poderla interpretar. Si la Biblia ha sido escrita en el Espíritu, solo puede ser rectamente comprendida en el Espíritu, tal como he tratado de explicar muchas veces en otras de mis lecciones. La segunda es que, por supuesto, el Espíritu no está limitado a la iglesia, pero solo en ella tenemos la garantía de saber que se nos da en el Espíritu. Pero tú tienes la responsabilidad de poder leer, comprender e interpretar y enseñar una correcta hermenéutica a otras personas que quieran escuchar una revelación de una palabra concreta, cierta, transparente, 100% pura. Es en el Espíritu que tú puedes entenderla. Por ello, este principio general se explica en tres criterios de exégesis que ofrecen una perspectiva en la que encontramos algunas de las observaciones más interesantes de la hermenéutica y que brevemente te expondré, te enseñaré en esta clase. Esta es la clase número 4. Además, abre nuevas perspectivas para una integración de la dimensión actual de las Escrituras y nos ayuda a comprender mejor cuáles son las relaciones del exégeta con la tradición de la Iglesia y con muchas otras filosofías o teorías de las Escrituras. Quiero exponerte los criterios bien conocidos, subrayando su conexión con la apertura del Espíritu. El primero que quiero exponerte es el contenido y la unidad de la Escritura. Leer la Escritura en el Espíritu significa leerla en la perspectiva de un contenido global y de una unidad básica. Por supuesto, el contenido global de la Escritura es el que se estudie teniendo en cuenta la dimensión histórica desde el Génesis hasta el Apocalipsis y una dimensión dinámica en que han ido naciendo y se han ido desarrollando los textos. No basta con acumular sin más textos bíblicos para no poderlos comprender. Cuando tú entiendas un texto bíblico, centras en ese texto, interprétalo, compréndalo, coma esa palabra, llévela adentro y después a través del Espíritu, el mismo Espíritu, la palabra dice que el Espíritu da testimonio del mismo Espíritu y tú vas a entender ese texto. Por otra parte, la unidad de la Escritura, que tiene un punto de partida claro,
tú puedas entender con todas sus variantes, mantiene una clara coherencia global a lo largo de la historia. Coherencia que se manifiesta hoy en día también en diversas tradiciones de las confesiones judías y cristianas que seguimos leyendo la Biblia. Se manifiesta de muy diversos modos. Uno de ellos, puesto que ampliamente por una línea de hermenéutica moderna, es la unidad del canon hebreo. En efecto, la integración de un texto o un libro completo en el determinado canon bíblico ilumina necesariamente toda su comprensión. En todo caso, se trata de una unidad que se percibe a la luz del Espíritu Santo, la cual nos ayuda a descubrir la única dimensión histórica, salvífica del contenido de las Escrituras. Siempre Dios ha querido mostrarnos algo: la salvación. Como he dicho en otras clases que hemos visto, la atención al contenido y la unidad de la Escritura lleva a cabo por medio de una justaposición de textos, ni eliminando las diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, o entre varios libros o textos concretos, sino tratando de descubrir cómo esos libros y textos expresan dinámicamente distintas etapas y perspectivas de la única historia de la salvación. Y por tanto, todos ellos están orientados hacia una plenitud, su plenitud. La palabra lleva como una concordancia donde nos habla de las maravillas del Señor y de algo muy importante sobre Cristo y su evangelio. Vale la pena entender que en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba acerca del tabernáculo, cuando se hace un estudio, un escáner, o se hace en toda la simbología de todos los elementos del tabernáculo, santificando a Cristo y su evangelio. En consecuencia, se exige una consideración global y dinámica del conjunto. Es un conjunto literario e histórico en que sitúa cada texto, así como una apertura al espíritu en cuyo ámbito los textos fueron escritos. Pero hay algo que siempre ha marcado como la historia acerca de la tradición viva de toda la iglesia. Esta perspectiva se integra también en el criterio de la lectura de la Biblia desde la tradición viva, que no es otra cosa sino la presencia viva del Espíritu Santo a través de toda la historia de la iglesia. El Espíritu que va haciendo a la iglesia releer constantemente la Escritura en cada nueva circunstancia de la vida de la iglesia. 2021 fue un tiempo donde ha marcado mucho a la iglesia en este tiempo. Y hay que entender, los kairos de Dios son muy diferentes a los kairos de los hombres. Se ha realizado una correcta fusión de horizontes y un adecuado crecimiento de los efectos del texto. Por eso, un exégeta, un estudioso y un teólogo no podrá prescindir sin más de la tradición interpretativa de la iglesia, de las enseñanzas de la historia, de la exégesis. No es este lugar para ahondar en la exposición de este criterio. No es el momento para ahondar acerca de esto. Pero sí es muy importante ser como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. Pero sí me interesa subrayar algo muy importante. Un aspecto que a veces como iglesia, como hombres de Dios, como exégetas, como teólogos, como biblistas, como personas estudiosas de la palabra, se trata de algo muy importante.
hay cosas que hemos descuidado y que a mi juicio está muy relacionado con este criterio. Se trata de la confrontación que debe hacerse, la exégesis y la explicación de esta al pueblo cristiano. Hay que entender, muchas personas, que estamos enseñando una palabra. Te voy a hablar algo muy fuerte, pero no estamos aplicando esa palabra aún en nuestras vidas. Porque cada vez que leemos un texto, Dios nos confronta primeramente a nosotros como sacerdotes o como levitas. Son dos funciones totalmente diferentes. ¿Eres un levita o eres un sacerdote? En una manera concreta de ponerme en contacto con el conjunto de las personas y de abrirme a una posible crítica desde el modo como percibe la Escritura el pueblo de Dios. Muchos pueblos de Dios dicen conocer la Biblia porque van tal vez un domingo a una iglesia, se sientan en una banca, escuchan al pastor o a la pastora, pero no pasa nada. Simplemente son oidores, mas no hacedores de la palabra. Y es tu responsabilidad, y es mi responsabilidad, enseñar a hacer una buena hermenéutica, porque Dios nos llama a vivir como reyes y sacerdotes. Pero muchas veces estamos viviendo presos, como José, presos en un palacio. Muchas veces estamos viviendo como Israel, que pasamos por el desierto. Porque muchas veces hemos escuchado una palabra y la palabra no la hacemos viva. No hacemos que el Espíritu Santo viva en nosotros. La palabra dice, no contristéis al Espíritu que mora en vosotros. Ese es un aspecto que desde un punto de vista es más bien pastoral. Ha sido señalado por las Escrituras para cada uno de nosotros, llamarnos a la reflexión. Pero hacemos algo muy importante a través de la hermenéutica. Hay algo muy importante en tu vida y en mi vida. Quiero enseñártelo en esta tarde. Algo muy importante que quiero enseñarte esta noche es acerca de la analogía de la fe. Igualmente, en este horizonte hay que situar la lectura e interpretación de la Biblia, teniendo en cuenta la analogía de la fe, es decir, el mensaje global de la fe de la iglesia. Se trata en este caso de interpretar la Biblia en el contexto del misterio total de la revelación de Dios, que es la verdad del Evangelio. Es decir, el misterio revelado en Cristo, el mismo que nos transmitió la fe, el mismo que la iglesia de cada tiempo asimila y profundiza bajo la luz del Espíritu a lo largo de la historia. No sé si me da a entender. Hay una revelación total de Dios, que es la verdad, el Evangelio. Es decir, el misterio revelado en Cristo, el mismo que nos transmitió la fe apostólica, el mismo que la iglesia de cada tiempo asimila y profundiza bajo la luz del Espíritu a lo largo de la historia. Y puesto que la interpretación de la Escritura se ha de hacer en el contexto global del misterio de Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo, que no puede agotarse en formaciones literarias, aquellas están siempre abiertas a nuevas profundizaciones de significado, capaces de percibir nuevas perspectivas del único misterio de Cristo. Por consiguiente, la tarea de la interpretación no se agota nunca. Es una tarea sin fin. Teniendo en cuenta todo lo que hemos enseñado hasta aquí, se debería intentar la formulación de otro criterio general que nos ayude
en la tarea de la actualización de la Biblia en la iglesia. Tengamos en cuenta que la realidad de la Escritura es algo constatable y siempre la misma, pero las explicaciones que ella han variado constantemente. Sí, han variado constantemente, pero las más explicaciones de ellas han sido constantes. La lectura en el Espíritu, tal como se ha enseñado, tal como se ha expuesto, nos ayuda a comprender cómo el texto es inagotable. Tú puedes leer un texto y de ese mismo texto sacar muchas, pero muchas enseñanzas. La palabra misma lo dice, es una fuente inagotable. Como la subsiguiente lectura de las diversas épocas ha enriquecido el texto bíblico con nuevas luces, como las distintas preguntas, el texto puede ayudarnos a escribir nuevas respuestas. Probablemente todo se ha dicho a lo largo de la historia sobre la actualización del Antiguo Testamento, todas las teorías sobre los sentidos de la Biblia, tanto las antiguas acerca del sentido espiritual, de los 4 sentidos, como las modernas sobre el sentido típico y el sentido pleno. Puede unificarse en este tipo de lectura en el espíritu, que en parte se encuentra en configuración de tipo filosófico hermenéutico en las teorías del lector texto y la polisemia y autonomía del texto. Es decir, en esta tarea de investigar, de leer, de ahondar, de profundizar, permaneciendo siempre fieles en la base literal de la Escritura. Queda aquí simplemente apuntado como una de las tareas que tiene que la hermenéutica, si quiere dar respuesta adecuada a los esfuerzos notables que se han hecho a lo largo de tantos siglos con las diversas teorías sobre los sentidos bíblicos. En este punto, como ya he señalado, las aportaciones del documento de la comisión son interesantes, pero no logran una explicación sintética, es decir, una teoría hermenéutica que englobe cuanto en la iglesia se ha elaborado sobre el sentido espiritual típico y pleno de las Escrituras. A partir de los datos expuestos, llega el momento de presentar un modelo de relación entre los biblistas, los estudiosos de la Biblia, el teólogo, el filólogo, el filósofo, que nos ayude a situar la perspectiva y el trabajo de cada uno de ellos en el campo de la teología. Los principios en que se basa este modelo son los ya formulados en el principio de la naturaleza divino-humano de la Escritura, el de la lectura de la Escritura en el Espíritu. Ambos principios han de ser aceptados por los biblistas, por los teólogos, por los estudiantes de la Biblia. Sus consecuencias se establecen ahora en forma de orientaciones y criterios. A partir de ellos podemos enseñar un modelo para los biblistas, para los teólogos, para los estudiantes de la palabra. Primero, los criterios. Los biblistas, es decir, los estudiantes y los teólogos, han de ser conscientes de la precomprensión necesaria para entender los textos bíblicos, aceptación de la doble naturaleza de la Escritura. El primer criterio, válido tanto para el exégeta como para el teólogo. Esto supone que el exégeta es teólogo siempre, incluso cuando se limita a aplicar estrictamente los métodos históricos y críticos. La razón es que no puede prescindir de su precomprensión de la Biblia, que le viene dada por su propia naturaleza. Pensar que el exégeta pueda prescindir de ella misma, pues sería ilusorio, como ya lo hemos indicado. En este caso, hacerlo utilizará la otra precomprensión, consciente o inconsciente. Además, por ser teólogo, la tarea del exégeta no puede terminar, salvo casos de trabajos parciales en forma parte de una obra continua.
en una pura explicación del texto. El biblista no es solo exégeta, es decir, sino también hermeneuta, es decir, actualizador. Biblista es un explicador, pero también es hermeneuta, una que actualiza. Un biblista que se quiera solo exégeta, que se crea o se quiera, por más que suponga que su trabajo es ideológicamente neutro, está cayendo en el error de separar historia y fe, lo cual conduce a una inevitable actitud ideológica inmanentista y una comprensión no correcta de la escritura. Por otra parte, este principio exige por parte del teólogo un conocimiento suficiente de la Biblia, la capacidad al menos para leer el texto con un espíritu crítico, para conocer las grandes corrientes exégetas y sobre todo el conocimiento de las grandes obras exégéticas. El teólogo también puede pecar de ingenuo a la hora de acercarse al texto bíblico, supiendo que él lo sabe todo y que es claro y que los trabajos exegéticos son algo ininteligible y poco fiables, de que el último término es menos de prescindir. Dicho de otra manera, si el exégeta es necesariamente teólogo por la imprescindible precomprensión con que debe abordar el estudio de la Biblia. El teólogo no puede prescindir de ser exégeta a la hora de acercarse a los textos bíblicos, que son elemento básico de cualquier reflexión teológica. Si tenemos en cuenta esto, entonces podemos entender de un modo la tarea del exégeta con relación al teólogo. No es simplemente un proveedor de materiales para reflexión teológica, sino que también el teólogo proveerá de materiales al exégeta para clarificar su precomprensión teológica. Hasta bien enterado, el medievo, ser biblista y ser teólogo es una misma tarea. La teología se hacía a partir de la reflexión sobre la escritura. Esta tradición, que proviene de la misma época patrística, ha sido continuada en muchos casos en el ámbito de la teología protestante. Hoy la especialización exegética requiere dividir el trabajo, pero esta división metodológica no supone que sean tareas diferentes, realizadas en marcos hermenéuticos distintos. Lograr esta conciencia de que se realiza la misma tarea, aunque en forma diferente y en estadios distintos, nos ayudará a reconstruir el modelo hermenéutico patrístico, sin perder un ápice de la especialización afortunadamente lograda. El biblista o los estudiantes y los teólogos necesitan el imprescindible trabajo histórico crítico, pues esto equivale a tomar en serio la naturaleza humana de la escritura. Es una primera parte que quiero que tú entiendas. Es muy importante que tú lo entiendas. Es algo de un criterio interior, una puntualización necesaria, porque es el fundamento de cualquier estudio crítico de la Biblia, y al mismo tiempo la salvaguarda contra cualquier tentación de una mala interpretación fundamentalista de las Escrituras. Si uno abandona el primer criterio, podría conducir a una especie de nestotalitarismo bíblico, hablando en el lenguaje de las herejías cristológicas. Un olvido de este llevaría a sí mismo a una especie de monofisismo bíblico, igualmente rechazable. Desde el punto de las relaciones entre el exégeta y el teólogo, este criterio nos advierte de que el teólogo no puede prescindir en su elaboración teológica de los resultados razonables e incluso de las hipótesis, siempre que se tomen como tales, de la exégesis crítica. Por su parte, es función del exégeta ejercitar una crítica constante
sobre los fundamentos bíblicos en que se apoya el teólogo sistemático, colaborando a una comprensión más exacta de los textos. Asimismo, es tarea del exégeta la formulación de un lenguaje contemporáneo de las conclusiones a que ha llegado en su trabajo y la colaboración con el teólogo sistemático para trasladar un lenguaje teológico actual con lo que la Biblia expresa un lenguaje propio de la época y cultura en que cada texto fue escrito. Podríamos entender algo muy importante. Leer la escritura en el espíritu significa leerla teniendo en cuenta el contenido y la unidad de la misma escritura. De cuanto hemos dicho acerca de la interpretación de este criterio, se sigue que es tarea del exégeta estar atento a la tradición cultural y religiosa en que están inmersos los textos de la escritura, pero sobre todo ser capaz de interpretarlos en el contexto de una historia dinámica de la salvación, animada por el mismo espíritu que dirige esta historia, bajo cuyo influjo la historia de la salvación se materializa en textos escritos y se convierte en un conjunto de libros normativos cuya plenitud es Cristo y su evangelio, el canon hebreo. Los estudiosos de la Biblia ayudarán de esta manera al teólogo a usar la escritura de manera no parcial, con referencia no solo a los posibles textos paralelos, lo vimos en la clase pasada, textos paralelos, sino teniendo siempre en cuenta la historia dinámica de la salvación, que se expresa en diversas etapas manifestadas por las diferentes cronologías de los textos, tal como nos ayuda a descubrir el método histórico crítico. Por tanto, haciendo referencia también a las diferencias reales existentes en el Antiguo Testamento y entre los mismos del Nuevo Testamento. Diferencias que no se deben disimilar, sino que encontrarán una unidad superior en el conjunto del canon hebreo y en la perspectiva única de la historia de salvación, cuya culminación es Cristo. Leer la escritura en el espíritu significa también tener en cuenta la tradición viva de toda la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? La tarea del teólogo, en el último término, no es otra cosa que esta relectura. No solamente la leas. No estoy diciendo que leas la Biblia. No solamente la leas. Haga una relectura. Lee el texto varias veces antes de hacer una buena hermenéutica. Léelo a la luz de la tradición de la iglesia, de todo lo que ha pasado en el contexto de la historia de la iglesia, para responder a los interrogantes de los hombres de este tiempo. El resultado es siempre provisional. De esta lectura e interpretación constante del texto acontece cuando el curso de estas relecturas formulamos al texto las preguntas que la realidad contemporánea nos plantea. El teólogo, o tú tienes la obligación, amigo y hermano que me escuchas, aquí la misión de plantear nuevas cuestiones al oyente y que intentará respondérselas. Aunque no siempre y en cada momento sea posible hacerlo, desde una nueva relectura bíblica hecha en las perspectivas que el teólogo haya propuesto y que este mismo continuará. La Biblia en el espíritu significa asimismo tener en cuenta nuestra fe. Quiero decirte algo que tú me escuchas en esta hora. Hay mucho que quiero enseñarte, pero la propuesta, las palabras, la Biblia, todo lo que te acabo de presentar,
Todo lo que te acabo de decir hasta esta cuarta clase requiere todavía más precisiones y más trabajo. Tiene sin duda consecuencias a la hora de enfocar problemas importantes en la teología. En este punto bastará para mostrarlo presentar brevemente algunas orientaciones teológicas que se perciben en la actualidad y que no parecen de todo correctas, precisamente a causa del modelo hermenéutico que subyace en ellas. A modo de ejemplo histórico ideológicos de la vida. Personalidad de Jesús. Sobre reconstrucciones eclesiológicas a partir solo de las escrituras. Sobre las teologías a partir de la iglesia. Y sobre los integrismos y fundamentalismos que vuelven a reaparecer en nuestra actualidad. Lo que sigue no es, ni puede ser la presentación detallada de estas propuestas teológicas, sino solo un apunte que permita una primera valoración a partir del modelo hermenéutico propuesto de ciertas iniciativas actuales que ahora solo indico de manera esquemática. Algunas reconstrucciones históricos ideológicas de la figura de Cristo. Cada vez que vayas a exponer una palabra, siempre llévelo a los pies de Cristo. Pero esto requiere de mucho trabajo y requiere de un intenso estudio de las palabras de Dios, de estas fuentes. Pero tiene dos grandes defectos. Utilizamos muchas veces la Biblia de un modo que no responde a su naturaleza y prescinde de la precomprensión de esa misma naturaleza exige, sustituyéndola consciente e inconscientemente por otra. Una mala interpretación. La figura que resulte dependerá de las hipótesis históricas y de la precomprensión con que analicen las fuentes, con que se analice la palabra. El resultado será siempre parcial y con mucha frecuencia sesgado ideológicamente. Muchas veces estamos exponiendo o predicando la palabra y no enseñando la palabra. El problema de estas reconstrucciones no es por lo tanto un mero problema del método, sino un problema hermenéutico. Quiero que entiendas algo muy importante. Hay muchas cosas en la actitud del hombre que está enseñando la palabra de Dios, que está predicando y no enseñando la palabra de Dios. Ahora son el momento para corregirnos. Es el momento de aprender a leer la palabra de Dios. Hay una finalidad bastante que hay que subrayar, que aquí también hay un déficit hermenéutico. Se renuncia a la naturaleza humana de la Biblia, al esfuerzo de la exégesis histórico-crítica, basándome en la concepción de la inspiración bíblica centrada en la letra de la Biblia y garantizadora de un tipo de inherencia en matices. Pero además se renuncia a la comunidad, a estudiar la palabra muchas veces en comunidad, que es la verdadera destinataria de las Escrituras. Hay que volver nuevamente a esas raíces. Es bueno buscar, cuando esté leyendo la palabra, entre 2 y 3, cómo la estamos interpretando, cómo la estamos comprendiendo, la precomprensión de esa misma palabra, cómo está haciendo nuestra exégesis con esa palabra, cómo estamos haciendo esa hermenéutica con esa palabra y cómo vamos a hacer una buena homilética para que la gente pueda entender la palabra. Por lo general, inconscientemente, por la doctrina de muchos líderes en que se ha confiado,
imposibilitando así cualquier apertura a los méritos histórico-críticos y cualquier diálogo. De nuevo, el problema no es metodológico, sino hermenéutico. Para concluir acerca de esta buena reflexión o enseñanza, quiero decirte algo. No quiero olvidar que se ha desarrollado el marco de una discusión sobre el método en la teología. En este contexto nos hemos preguntado por las relaciones entre teólogos y exégetas bíblicos. Ambas tareas son importantes. Estudiar la palabra de Dios te lleva a niveles diferentes. Pero recuerda algo, es desde el mismo espíritu que tenemos que leer la palabra. Recuerde que la palabra dice, y toda la escritura fue inspirada por Dios para enseñar, para redarguir, para corregir. Si fue escrita por el mismo espíritu, dictada a los hombres, de la misma manera, quiero que entiendas esto, es la única manera o la misma manera de que podamos entender esta palabra es a través de nuestro espíritu. El Espíritu Santo te trae revelación. El Espíritu Santo dará testimonio de lo que tú puedas entender, comprender. Dígale, Espíritu Santo, capacítame en esta hora. Espíritu Santo, capacítame. Lléname de ti para que cada vez que coja la palabra, que cada vez que coja la Biblia, pueda entender e interpretar, pueda comprender que en mí no hay una precomprensión acerca de la palabra. No quiero ideologías, no quiero algo que no esté acorde a lo que tú quieras enseñarme. La palabra está revelada, quiero entenderla, pero tiene que ser a través de mi mismo espíritu. La palabra es muy clara. El espíritu dará testimonio de lo que tú estás entendiendo y estás comprendiendo para que otras personas puedan ser edificadas. Que toda palabra que salga de mi boca sea para la edificación del cuerpo de Cristo. Amigos y hermanos, que quede claro en esta clase y en esta hora. Si no tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, vamos a hacer una mala interpretación de las palabras. Vamos a hacer una mala interpretación de las Escrituras. Esta noche solo diré, Espíritu Santo, lléname. Lléname de tu presencia para poder entender, comprender, interpretar, aplicar, enseñar tu palabra a otras personas. Dios me lo bendiga.